Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pero antes, como siempre, vamos al Señor en oración a pedirle que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra dice en Isaías 7:9 que si no creen en mí no permanecerán firmes. Si no tenemos verdadera fe en ti y ejercitamos la fe que tú nos has dado y obramos para conseguir de ti más fe, no vamos a permanecer firmes. Y Padre, eso es lo que pedimos hoy en este estudio, que tú a través de tu palabra infundas en nuestros corazones fe para creer, fe para descansar en ti y permanecer firmes ante las vicisitudes de este mundo, de esta vida, que trae problemas de seguro, Señor. Somos tuyos, haz esto acorde a tu palabra, bajo el poder de tu Espíritu, en Cristo Jesús pedimos. Amén. Ok, pero estamos entonces en Primera de Pedro, capítulo 3, y seguimos nuestro viaje por la epístola de Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, hoy estamos en el versículo 8, pero como prólogo, tenemos que entender algo claramente, de qué se trata esta epístola, ¿verdad? Esta epístola, básicamente el Espíritu de Dios, a través de Primera de Pedro, busca primordialmente equiparnos con la esperanza necesaria para que nuestro peregrinaje por este mundo de sufrimiento sea para nuestro beneficio en vez de nuestra ruina. El punto es que pasamos por este mundo, hay pruebas, en este mundo hay problemas, en este mundo hay momentos de dolor. Y si pasamos por momentos de dolor con o sin esperanza, es decir, con la seguridad, la certeza de que esos momentos de dolor no son para nada, sino que son para bien, tiene dos vertientes, dos resultados completamente opuestos. La enseñanza bíblica no es la enseñanza bíblica no es si tenemos pruebas, sino cuando tengamos pruebas. Y como ya dije, sufrir con o sin esperanza tiene resultados completamente diferentes y opuestos. Sufrir con esperanza produce paciencia, que lleva a la santidad y a la vida eterna, o el conocer a Dios, a conseguir satisfacción en Él. Mientras que sufrir sin esperanza lleva a la frustración, una raíz amarga en el corazón, que habla de ella en Hebreos 12:15, que lleva a la corrupción y a la muerte, a la separación de Dios, la incapacidad de deleitarnos en Él y conseguir la satisfacción que solo Él puede dar. Y hemos visto que la enseñanza principal de esta epístola es que tenemos que aprender a besar la vara del Señor. Tenemos que aprender a besar la vara del Señor. ¿Por qué? Porque las pruebas de sufrimiento son las herramientas. Las pruebas de sufrimiento por las cuales pasamos en esta vida son la herramienta que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos, enriquecernos en las cosas de Dios. Por lo que debemos entonces aprender a recibir de Dios las vicisitudes que Él permite en nuestras vidas, con una actitud de esperanza, de saber que no vienen por mala suerte, sino que vienen de un Dios soberano que tiene un buen propósito para ellas. La bandera de Primera de Pedro que levantamos en alto siempre y en nuestras vidas debemos levantarla, es el punto que Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Dios nunca ofrece una vida fácil a los que le entregan su vida a Jesucristo. Nunca. Él lo que ofrece realmente no que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Porque la vida, mi vida, bajo el señorío de Jesucristo, le da sentido a los sufrimientos por los cuales todos pasamos. En cuanto a la epístola, en el bosquejo donde estamos, vemos que la epístola, la primera parte, se habló bastante de nuestra salvación, la base de todo y para todo. Básicamente es unos privilegios divinos que tenemos en Cristo. Y la segunda parte pasó a hablar de la gloria de Dios en su misión. Hemos estado hablando de su misión. Primero hablamos de su misión en el ámbito cívico, su misión en el trabajo, su misión en la casa, y hoy vamos a estar viendo la sumisión en la iglesia o en la familia de Dios. El apóstol Pedro, después de haber en la primera parte de la epístola, de manera categórica, expuesto una serie de privilegios que tenemos en Cristo, ahora cambia el enfoque en esta segunda parte, que ya básicamente estamos terminándola hoy, y nos habla entonces de las responsabilidades que tenemos en Cristo. Hay un cambio de enfoque, y ese cambio de enfoque lo podemos ver en el versículo 11 de Primera de Pedro capítulo 2. Ahí es donde más o menos cambia, y ahí dice Pedro, después de haber expuesto los privilegios divinos que tenemos, dice que, queridos hermanos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Vemos que bíblicamente vida es el conocimiento de Dios. Y nos exhorta
a vivir una vida de disciplina interna que tiene la intención de una vida de devoción a Dios. Que les pido, hermanos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos, porque los deseos pecaminosos combaten o están en contra de la vida o de la capacidad tuya que tenemos ahora en Cristo de conocer a Dios. Y así, dice en el versículo 12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, y habla básicamente de nuestro testimonio. Entonces, pero básicamente, lo que quiero que veamos siempre, que nuestro testimonio es un fruto de nuestra devoción a Dios. El gol del cristianismo no es ser bueno. El gol del cristianismo es conocer a Dios. Pero el que conoce a Dios y se deleita en Él, esa persona pasa a ser una persona satisfecha y no tiene necesidad de pecar, y por ende termina siendo una mejor persona. Pero el gol del cristianismo no es que tú conozcas un montón de leyes y reglas que tú debes cumplir para ser bueno. El gol del cristianismo es vida eterna, conocer a Dios. Entonces, básicamente, disciplina interna de una realidad, de la realidad de una devoción a Dios, produce un comportamiento externo de testimonio ante los hombres. Un testimonio que glorifica a Dios ante los que no lo conocen. Y la realidad es que hemos venido viendo que nada glorifica más a Dios a través de nosotros que una actitud de sumisión. Nada glorifica a Dios a través de nosotros más que una actitud de sumisión, porque la sumisión no es de este mundo. El mundo le corre a la sumisión. El mundo de sumisión, ¿estás loco? ¿Qué es eso? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, glorifica a Dios más a través de nosotros que una actitud de sumisión. Y como dije en el estudio anterior, consideramos el tema de la sumisión en la casa. Hoy vamos a estar considerando el tema de la sumisión en la iglesia, o la mutua sumisión de unos a otros en la familia de Dios. Y con eso entonces llegamos a los versículos de hoy, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8, donde básicamente habla de la sumisión en la iglesia. Miren lo que dice. Aquí estamos entonces sí leyendo en materia de hoy. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8, dice: en fin, vivan en armonía unos con otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Versículo 10 dice: en efecto, mira esto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, o la procure, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Y aquí básicamente Pedro está acotando el Salmo 34 del 12 al 16. Pero ahí lo dice: el que quiera amar la vida y quiere gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, y que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Entonces, básicamente, si queremos tener la presencia de Dios en nuestras vidas, si queremos, disfrutar de la presencia de Dios, tenemos que buscar hacer el bien. Y yo puse aquí, mira, básicamente, lo que está el Espíritu de Dios queriéndonos decir aquí a través de Pedro, es que estamos llamados a vivir una vida de mutuo respeto, de sumisión unos a otros, para que podamos disfrutar bendición, porque en realidad no es una bendición, es bendición. Disfrutar bendición es lo contrario de disfrutar maldición. En términos bíblicos, bendición y maldición tiene que ver. Maldición es estar separado de Dios. Bendición es estar con Dios, conectados con Dios. Una persona maldita es una persona que está desconectada de Dios. Por eso es que la palabra dice que todos nacemos en una condición de maldición, porque nacemos desconectados de Dios. Por muy inocente que seamos y digamos, igual nacemos en una situación de maldición, porque nacemos desconectados de Dios. Pero a través del Evangelio de Jesucristo podemos nosotros entonces reconectarnos con Dios y recibir bendición, es decir, la presencia de Dios en nuestras vidas, o la paz de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo puse aquí que estamos llamados a vivir una vida de mutuo respeto, de sumisión unos a otros, y Pedro mismo, en el capítulo 5, versículo 5, y la Reina Valera lo pone de esta manera, dice que todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad.
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, pero todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, todos sumisos. La idea es que todos tengamos una actitud de sumisión unos con otros, en la manera en que nos respetamos unos a otros, con humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Mira, y el punto que puse aquí es que quiero que entendamos esto, que hay una conexión, entendamos esto, hay una conexión directa entre un espíritu sumiso y la paz del alma. Porque la sumisión promueve la paz interpersonal que promueve la comunión con Dios, lo que es la vida eterna. Y repito, mira, hay una conexión directa entre un espíritu sumiso y la paz del alma, porque la sumisión promueve la paz interpersonal, que promueve la comunión con Dios, lo que es básicamente la vida eterna. Este comando de vivir, digamos, vidas de mutuo respeto, de sumisión mutua, no es, y de buscar la paz, no es un comando aislado, único aquí en Primera de Pedro. En Hebreos 12:14, el Espíritu de Dios a través del autor de Hebreos dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Y inclusive la semana pasada, cuando estábamos hablando de los esposos y las esposas, hemos visto que si tenemos problemas con nuestras esposas, nuestra vida, eso malogra o afecta nuestra vida de oración, es decir, nuestra capacidad de tener comunión con Dios, porque la calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de tus relaciones interpersonales. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes no tener ningún dinero, pero si tus relaciones interpersonales son horribles, tu vida es horrible. Pero si tus relaciones interpersonales con los demás son edificantes y buenas, entonces tu vida es una vida positiva, independientemente de cuántas bendiciones físicas o materiales tengas. Es buscar la paz. Hay conexión entre sumisión y paz. En Mateo 5:8 el mismo Señor Jesucristo enseñó: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de trifulca, limpios de pelea, de riña. Es decir, es más, en Mateo 5:9 mismo dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mira, estamos llamados a ser sumisos unos a otros, como vemos en 1 Pedro 5:5, a honrarnos mutuamente, a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Mira, esto yo lo saco no de mi propio peculio, obviamente a ser sumisos unos a otros, 1 Pedro 5:5, pero a honrarnos mutuamente, Romanos 12:10 lo dice a sí mismo: ámense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Honrándose mutuamente, y aquí no hay distinción de raza, de color, de lengua, de ningún tipo, ni siquiera distinción de que si es una persona buena, o es una persona mala, o es más mala, o es muy buena, o es malísima, honrándose mutuamente todos. Filipenses 2:3, el mismo Pablo dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores o más importantes que a ustedes mismos. Y la realidad es esta: mira, que todos los seres humanos son portadores de la imagen de Dios, por lo que todo ser humano merece respeto. Independientemente de cómo se comporten, independientemente del color de la piel, independientemente de su historial, de ningún tipo, de cuánto dinero tengan, o si no tienen, si están limpios, si están sucios. La palabra de Dios enseña que todo ser humano es portador de la imagen de Dios y por ende merece respeto. En Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y en Génesis 9:6 dice: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. ¿Ok? Santiago 3:9 dice que con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Y maldecimos a las personas, y tengamos cuidado, porque obviamente esto aplica para las personas limpiecitas, pero también a las inmundas, a las personas que son moralmente buenas y a las que son completamente corruptas, obviamente. La realidad es que esto es sin distinción y debemos porque simplemente por el hecho de que todo ser humano es portador de la imagen de Dios, todo ser humano merece el respeto.
Mira, cuando agredimos física, verbal, inclusive mentalmente a otro ser humano, estamos violando esta realidad y sufrimos nosotros mismos consecuencias. Porque esta realidad sufrimos consecuencias cuando nosotros maldecimos, si bien activamente con la boca, pero a veces también, o gente, peor, físicamente. Pero inclusive en nuestra mente nosotros sufrimos consecuencias. Mira, el Señor Jesucristo enseñó en Lucas 6:27, dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Esa es una enseñanza radical del Señor Jesucristo que va en forma yuxtapuesta a la realidad de lo que tu carne tendería a pensar como sentido común. No, yo soy bueno contigo si tú eres bueno conmigo, pero si tú me fastidias, bueno, entonces ya está ahí, ¿no? No, dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. ¿Y por qué? Bueno, porque en el orden divino, cuando devolvemos mal por mal, insulto por insulto, perdemos comunión con Dios. ¿Y vale la pena perder comunión con Dios simplemente por tener el gusto de devolverle el insulto a la otra persona? No. En el orden divino, cuando devolvemos mal por mal, insulto por insulto, perdemos comunión con Dios, que es la única fuente de verdadera paz y amor. Y cuando hacemos eso y perdemos comunión con Dios, solo nos queda más del odio que caracteriza al corazón insatisfecho. ¿Entiendes? Entonces, no tiene sentido. La palabra nos enseña que hay una conexión directa entre la sumisión unos a otros y la paz personal, la capacidad de disfrutar la paz de Dios. Así que entendamos esto de una vez por todas y veamos lo importante que es obtener esta cosmovisión de realidad, de cómo nos hacemos daño cada vez que violamos la realidad, de que estamos molestos e insultamos, aunque sea mentalmente, a otras personas, porque debemos tener una actitud que consideramos a los demás como más importante que nosotros mismos. Ahí es donde está la paz. Debemos honrarnos mutuamente, independientemente de la situación del individuo, porque ahí es donde está tu propia paz. Mire, y por eso es que repito aquí, y leemos de nuevo, Pedro dice, en fin, vivan en armonía unos con otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar, dice ahí, una bendición, en realidad es para heredar bendición. Y luego dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, ¿quieres felicidad? Bueno, que refrena tu lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Tenemos que ser, los cristianos debemos entender esto primero, creerlo, y en la medida que verdaderamente lo creemos, actuarlo. Porque si buscamos la paz y la seguimos, vamos básicamente a permanecer en el amor de Dios y vamos a poder disfrutar de la paz interna que la presencia de Dios en nosotros nos da. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. El que quiera amar la vida, que busque la paz y la siga. Ok, entonces, esa es digamos la primera parte, la última que estamos hablando en cuanto a sumisión, ¿verdad? Estuvimos hablando de sumisión en el ámbito cívico, sumisión en el trabajo, sumisión en la casa, y ahora vemos sumisión en general, y sobre todo en la familia de Dios. Pero, finalmente, en el tema de la sumisión, aquí, en los versículos siguientes, del 13 al 22, pero vamos a estar viendo hoy del 13 al 15, dice que Pedro nos da el secreto o la clave que energiza toda sumisión, y Pedro aquí nos está dando el ejemplo o el secreto, cuál es la clave para tener y mantener una vida de sumisión que permite disfrutar de paz, y es una vida de devoción a Cristo, una vida de sumisos en obediencia a Él, y eso es lo que dice el versículo 15. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Ahí está el secreto de todo. El secreto de todo es
vivir una vida donde honramos en nuestro corazón a Cristo, y a Cristo, como vamos a ver dentro de poco, y a Cristo únicamente, a través de Cristo, y el Cristo de la Biblia, el verdadero Cristo, el verdadero Jesucristo, el de la Biblia, como Señor. Honremos en nuestros corazones a Cristo como Señor. Luego completo, versículo 13, dice, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? ¿No? Dichosos si sufren por causa de la justicia o por hacer el bien. La realidad es que las personas que están tratando de hacer el bien, por lo general, la gente no busca hacerle daño a la gente que está haciendo el bien, aunque no todo el tiempo. Pero si la gente que más recibe disciplina, o mejor dicho, que recibe reacción negativa, son las personas que buscan, que están haciendo el mal. Si tú robas, si tú mientes, si tú golpeas, esto, lo otro. Pero la mayoría de las veces cuando estamos haciendo el bien, recibimos buenas reacciones de los demás, pero aunque no todo el tiempo. Y aquí el Espíritu de Dios a través de Pedro nos está diciendo, mira, ¿y quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia o por hacer el bien. Y quiero que veamos que en qué contexto está siendo esto expuesto. ¿En qué contexto se está diciendo esto? En el contexto del corazón de sumisión. ¿Ok? Porque eso es importante. Esto no salió así de la nada y se refiere a otras cosas. Esto está en el contexto de lo que Pedro ha venido hablando, de tener un espíritu de sumisión, tanto en el ámbito cívico, como en el trabajo, como en la casa y como en forma en general. Y yo puse aquí que, mira, desobediencia al Señor en el área de la sumisión es un tema de temor, de duda, de inseguridad. Mira, muchas veces pregúntate a ti mismo, ¿por qué nos cuesta someternos? ¿Por qué no nos sometemos? Y la realidad muchas veces es que porque nos da miedo de que si nos sometemos nos va a ir mal. Oh, no. Decimos, si hacemos el bien y nos sometemos, nos van a poner el pie encima. ¿No? Si hacemos el bien y nos sometemos, se van a aprovechar de nuestra nobleza. ¿No? Si no me defiendo yo mismo, ¿quién me va a defender? Porque entonces es básicamente miedo, temor de que si nos sometemos y obedecemos a Dios en esta área, y soy una esposa sumisa a mi esposo, o soy un empleado sumiso a mi jefe, o si trato a las personas independientemente de la calidad de personas que son, y con respeto y mutua sumisión, entonces no lo hacemos porque tememos que nos va a ir mal. Y la realidad es entonces que en el versículo 14 el Señor dirige este miedo y mira cómo nos exhorta: no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y dime si no es verdad la realidad de que somos gente temerosa. Pues somos, porque la falta de fe produce temor. El dicho que hemos venido estudiando es que alimenta tu fe y tus miedos se morirán de hambre. Sin fe vivimos una vida de temor por todo. Y aquí básicamente lo que quiero que entendamos, sobre todo en esta segunda mitad del versículo 14 y la primera mitad del 15, dice: no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Y quiero que veamos esto, y aquí vamos a ir a Isaías 7 y 8. Porque aquí, si lo ven, está como que entre comillas. ¿Por qué? Porque aquí Pedro está acotando de Isaías 8. Isaías 8. Y aquí es donde quiero que veamos, porque cada vez que un texto del Antiguo Testamento se acota en el Nuevo Testamento, debemos ir y revisar el contexto de lo que ese versículo está, o de la historia, o básicamente el contexto que ese versículo tiene en cuando fue escrito originalmente. Porque muchas veces Pedro está hablando y acota del Antiguo Testamento porque él conoce el Antiguo Testamento y sabe las historias del Antiguo Testamento, y la mayoría de sus lectores conocen las historias del Nuevo Testamento y detectan la realidad de que se está acotando el Nuevo Testamento, y para ello inmediatamente capta la noción o la idea de lo que Pedro está diciendo. Pero tú y yo no. Muchas veces no tenemos, noción
de que se está acotando y qué se dijo en ese momento, y por eso es que nosotros hoy vamos a estar regresándonos a Isaías 7, a ver qué es lo que está sucediendo. Ok, entonces vamos a tomarnos un tiempito para ver, porque aquí en el tema del temor que nos lleva a perder la paz porque no nos atrevemos a someternos, porque pensamos que las cosas van a salir mal, pero claramente en las Escrituras no podemos negar la realidad que Dios exige o Dios comanda que seamos sumisos, pero todo lo que Dios comanda es para nuestro bien. ¿Ok? Y básicamente lo que puso, como dije aquí Pedro está acotando Isaías 8, donde Acaz, recuérdense de estos nombres, Acaz es el rey de Judá. A este punto en la historia de Israel, el reino de Israel se había dividido. Se había quedado la parte por el sur, donde está Jerusalén, con Salomón y sus descendientes, y el resto de las tribus en el norte se separaron y formaron lo que la Biblia llama Israel o Efraín. Es el reino, la casa de Israel en general, pero la del norte. Cuando se dividió Judá en el sur e Israel en el norte. Entonces Acaz, que es un descendiente de Salomón y de David obviamente, pero otra vez de Salomón, y Acaz es el rey de Judá, y él está temeroso. ¿Por qué? Está abajo en Judá, donde está Jerusalén, desde Jerusalén, y está temeroso porque el rey de Siria y el rey de Israel se habían aliado para invadirlo. Entonces, veamos la situación, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y lo vemos ahí en Isaías 7:2. Miren lo que dice. En el palacio de David, es decir, en Jerusalén, en el reino del sur, se estableció la noticia, o se recibió, la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, otro nombre para Israel, la división del reino del norte. Siria se había aliado con Efraín y se estremeció el corazón de Acaz, es decir, se partió, le dio miedo no solo a él, sino al de su pueblo, y se estremeció, dice que se estremeció el corazón de Acaz y de su pueblo como se estremece por el viento los árboles del bosque. Es decir, cuando tus miedos de un ataque, de una posible el temor de que algo malo va a suceder, de que lo malo viene, dice que se estremecieron como se estremecen por el viento los árboles del bosque, están palteados. Pero ¿qué pasa? Pero el Señor les envía este mensaje a Acaz a través de su profeta Isaías en el versículo 4. Y mira lo que le dice el Señor a Acaz. Le dice, dile a Acaz que no tenga cuidado ni pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Rezín, el sirio, es decir, el rey que viene de parte de Siria, ni ante el hijo de Ramalías, es decir, el que está reinando en Israel, porque dice que no se descorazone a causa de estos dos tizones humeantes, por más que vienen molestos y con poder. Dice, dile también que Efraín junto con el hijo de Ramalías, el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico y conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Es decir, el profeta no solo le ratifica la realidad de que estos patas están uniéndose para venir en contra de él, sino que les da hasta más detalle y probablemente le pone hasta más temor en el corazón. Pero fíjate lo que dice el versículo 7 de Isaías 7. Isaías 7:7. Quiero que todos leamos Isaías 7:7, porque mira lo que le dice el Señor. Pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo, que dice, esto no se cumplirá ni sucederá. Entonces la palabra del Señor es, no tengan miedo. Estos tipos tienen un plan de venir aquí a destruirte y todo, pero no tengas miedo porque yo te estoy diciendo que esto no va a suceder. ¿No? Esto no va a suceder. Y el Señor a través de su profeta, el Señor le habla a Acaz claramente y le da una palabra de paz. Y el Señor le advierte a Acaz, ¿no?, que a menos que se mantenga firme en su fe en el Señor, no la iba a hacer. En el versículo 9 dice, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Es
Es decir, aquí viene el ataque, aquí viene la prueba, aquí viene, digamos, nuestros temores de todo tipo y la tendencia es, digamos, a paltearnos y no confiar. Bueno, en forma general todos nuestros temores. Y nos dice, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes, porque no hay paz para el incrédulo. Solo Dios da verdadera paz. ¿No? Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Sin embargo, ¿qué hace Acaz? ¿Se rinde ante el Señor y ora y descansa? No. Acaz hace lo que tú y yo hacemos muy a menudo. Y al hacerlo nos hacemos daño. Dice, yo anoté aquí que sin embargo Acaz se rehusó a confiar solamente en el Señor. ¿Y qué hizo? Buscó la ayuda ¿de quién? Del rey de Asiria. Un reinado por el sur diferente al rey de Siria. Buscó ayuda en el rey de Asiria. Cuando leemos el Antiguo Testamento, Isaías, son los libros del profeta Isaías, obviamente, pero hay los libros de historia que hablan paralelamente de los mismos hechos, y se los leo. En Segunda de Reyes 6 se habla de este mismo tema. Segunda de Reyes 6, en el versículo 7, mira lo que dice al respecto. Acaz envió entonces mensajeros, como el rey de Asiria se llama Tiglat-Pileser, por haberse llamado lo que sea. Este es el nombre del rey de Asiria, el rey Tiglat, rey de Asiria, con este mensaje. ¿Qué le manda Acaz? En vez de confiar en el Señor, él busca ayuda en el rey de Asiria. Y le dice, mira lo que dice, es que esto es realmente exorbitante lo que le dice. Mira, ya que soy tu servidor y vasallo, ven y líbrame del poder del rey de Siria y del rey de Israel que se han puesto en mi contra. Eso le digo, a menos que te mantengas firme, ¿no? A menos que creas en mí, no permanecerás firme. ¿Y qué hace acá? En vez de confiar únicamente en el Señor, va y busca ayuda en el rey de Asiria, en otro incrédulo. Y dice que, y en el versículo 8, no solo eso, sino mira lo que dice, Acaz también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real. ¿Y qué hizo? Y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. Increíble, ¿no? Pero sabes que esto somos tú y yo. El Señor nos da una palabra, nos dice, confía en mí, esto no va a suceder, sométete, actúa con sumisión. Y nosotros, no, si me tomé esto jamás va a cambiar, me van a poner pies encima, los temores, y buscamos ayuda en el rey de Asiria, sea cual sea, que tú veas la connotación de cómo aplica para ti. Mira, en medio de todo esto, regresamos a Isaías 8, el Señor le dice a Judá a través de Isaías, en los versículos que Pedro está acotando hoy en Primera de Pedro 3, 14 al 15, mira lo que le dice, porque estos son los versículos originales que Pedro hace mención en Primera de Pedro, pero están en Isaías 8, 12. Y miren los versículos originales como dicen, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. ¿Se acuerdan que es lo mismo que dice Primera de Pedro 3, 14? Pero miren el versículo 13, solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo, y el Señor será un santuario. Pero quiero que hagamos énfasis en la palabra solo. El Señor le está diciendo, y eso es lo que Pedro está acotando. A la persona a la cual Pedro le está mostrando esto, esa persona inmediatamente hace la conexión de dónde está y toda esta historia que estamos recontando nosotros. Pero le dice, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temer. Es decir, busquen única y exclusivamente la ayuda de Dios y no la ayuda de más nadie. Y así el Señor será un santuario, un lugar, un refugio para el alma. Pero solo cuando lo buscamos a Él únicamente. Mira, yo puse aquí que tenemos que ser gente de fe y apoyarnos únicamente en las enseñanzas del Señor, en su palabra. ¿Cuál es la tentación que tú y yo tenemos? De apoyarnos en nuestra propia inteligencia. ¿Y qué es eso no es lo que dice la palabra en Proverbios 3.5 que no debemos hacer? Proverbios 3.5, ¿se acuerdan lo que dice? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará
tus sendas. Es decir, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes, y no en tu propia inteligencia. Más bien reconócelo en todos tus caminos, es decir, todas las decisiones de tu vida que sean basadas en lo que el Dios dice en su palabra. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará sus sendas. Pero es, como le digo, y vemos ahí en Isaías 8:12, no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar, solo al Señor Todopoderoso ustedes tendrán por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él deben temerlo. Y así el Señor será para ustedes un santuario. Esto es clave. Porque la realidad es que tú y yo tendemos a que, bueno, el Señor y. Sí, la palabra y. Y lo que estamos haciendo es poniéndole una coma y trayendo a los ojos del Señor una multitud de ídolos, que es el primer mandamiento que nos dice que no tendrás ídolos delante de mí, ¿no? No traigas, adorarán solo, no me adoren a mí nada más. ¿Por qué? Porque Dios es inseguro. Obviamente que no, es porque es para tu beneficio que te apoyes solo en la verdad de la palabra de Dios, porque todo lo demás, si está en contra de lo que Dios enseña en su palabra, es vano, es mentira, es falso y no rescata, no salva, no provee lo que promete. Y entendamos una cosa, lo extraordinario acerca de Dios es que cuando le tememos a Él, no tememos más nada. Pero cuando no tememos a Dios, terminamos temerosos de todo. Mira, entendamos esto. En la escala del 1 al 10, ¿en dónde está tu temor de Dios? Bueno, si tu temor de Dios está en el 2, bueno, tú le temes a Dios 2, el 20%, pero el 80% le temes a lo demás. Si tú le temes al Señor 100%, le temes a Él nada más y no temes más nada. Estás verdaderamente libre en el temor de Dios. Yo nada más me enfoco en lo que el Señor enseña en su palabra y mi confianza está en Él. ¿Por qué? Porque en la medida en que mediante sumisión a Dios le conocemos, en esa medida vamos a poder descansar en Él y ser librados de una vida de temores y angustia. Mira, pero está claro, ¿verdad? Debemos apoyarnos en la palabra de Dios, pero entendamos esto, que es clave, que las enseñanzas de Dios en su palabra tienen la capacidad de convertirse en una de dos cosas. O bien un refugio para el alma, pero también tienen la capacidad de convertirse en una piedra de tropiezo. En una piedra de tropiezo. Yo lo puse aquí, que con fe las enseñanzas de Dios en su palabra son un santuario para el alma, pero sin fe son una piedra de tropiezo. Si vemos otra vez aquí en Isaías 8, cuando el Señor le dice, en el 8:14 dice, el Señor será un santuario. Es decir, en el 13 dice, solo el Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Dice, el Señor será un santuario, pero será piedra de tropiezo, continúa. A los que creen será un santuario, a los que no creen será más bien piedra de tropiezo. ¿Para quién? Para las dos casas de Israel, una roca que hace caer, que tropieza, que te hace tropezar y caerte. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. ¿Por qué? Porque la palabra la habla claramente en Proverbios 29:25, que temer a los hombres resulta en una trampa. Pero el que confía en el Señor sale bien librado. Lo leo de nuevo, Proverbios 29:5. El temor a los hombres resulta en una trampa. Y el temor se expresa en obediencia, en buscar estar en la buena con ellos, es decir, buscar la ayuda de los hombres. El temor a los hombres resulta en una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Y acorda la enseñanza que estamos viendo aquí en Isaías 8:13, dice, el que confía solo en el Señor sale bien librado. Obviamente que la analogía de la historia de Isaías 7 y 8 con el pasaje de hoy en 1 de Pedro 3 es obvia. ¿Okay? El Señor es el Señor y el Señor representa su enseñanza. Bueno, la enseñanza del Señor que nos dice en forma categórica en el contexto de 1 de Pedro capítulo 3, sométanse y confíen en mí. ¿No? Sean sumisos a las autoridades que yo pongo sobre ustedes y déjenme actuar.
¿No? Ya sea todos a las autoridades gubernamentales, empleados a sus jefes, esposas a sus esposos, unos a otros, etcétera. Y hay más enseñanzas de sumisión de hijos a padres y todo en el contexto de todo el Nuevo Testamento y la Biblia en general. Pero el Señor representa su enseñanza, su palabra, lo que Él dice que debemos hacer. Pero ¿qué pasa? Mira, eso es lo que el Señor representa en la historia, pero en las amenazas del rey de Siria y el rey de Israel representan nuestros miedos, ¿no? Lo que dice, si soy sumiso, nada va a cambiar nunca, dice la esposa del esposo incrédulo. Dice, si soy sumiso me van a poner el pie encima y se van a aprovechar de mí. No, ese susurrar del enemigo de tu alma que te dice, nada bueno va a venir de obedecer a Dios en esto. Esto tiene que ser diferente, esto no puede ser así. Actúa, apóyate en tu propio sentido común, no tiene sentido, es someterte, estás loco. Sin embargo, el Señor dice, no, a esos miedos, es como las amenazas de Israel y de Siria, el Señor nos dice, no lo escuchen, no va a suceder. ¿No? Y obviamente el rey de Asiria, en el cual acá se refugia, es nuestra propia prudencia. No, yo voy a hacer las cosas como yo sé que mi sentido común, que dice, no te sometas, más bien rebélate, di algo. Mira, entendamos algo importante, y lo puse aquí. Si nos apoyamos en el brazo de la carne, de nuestras propias ideas, esta termina obrando en nuestra contra. Si nos apoyamos en el brazo de la carne, de nuestras propias ideas, esta termina obrando en nuestra contra. Porque eso es lo loco del asunto. No es solo que, si no confío en el Señor, pierdo la paz. Pero si en la medida en que yo pongo mi confianza en otros lados, no es que es neutral, sino que más bien esos otros lados terminan obrando en contra tuya y en contra mía. Y sí, el rey de Asiria inicialmente ayudó a Acaz y lo saca de aprietos. En 2 de Reyes 6:9 dice que el rey de Asiria accedió a su petición, lanzó un ataque contra Damasco y conquistó la ciudad. Luego deportó a sus habitantes a Kir y mató a Rezín. Es decir, aparentemente el buscar desobedecer a Dios, Acaz desobedecer a Dios, de solo confiar en Él y buscar ayuda en Asiria, pareciera que temporalmente fue positivo, porque este tipo verdaderamente fue y sometió a Asiria, sometió a Siria y lo mató, pero la historia muestra que luego el rey de Asiria se vuelve en contra de Acaz. Entonces, el que te ayuda en última instancia después termina siendo más bien, se vuelve en contra tuya. Si nos apoyamos en el brazo de la carne, es decir, el brazo de nuestro entendimiento, de lo que no es espiritual, que no es lo que Dios dice, sino el brazo del poder del ser humano, si nos apoyamos en el brazo de la carne, de nuestras propias ideas, termina obrando en contra nuestra. Termina obrando, el que le siembra su carne, de su carne cosecha corrupción, pero el que le siembra el espíritu, del espíritu cosecha vida eterna, ¿no? Puede que te ayude de forma temporal, pero luego terminará volviéndose en contra tuya, obrando en contra ti, ¿no? Temer, Proverbios 29:25, temer a los hombres resulta en una trampa. Esa es palabra de Dios. Isaías 8:12, no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. El Señor será un santuario. ¿Ok? Leo de nuevo entonces 1 de Pedro 3:13. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Solo al Señor, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. En Isaías 7:7 el Señor dice, yo el Señor omnipotente digo, esto no se cumplirá, ni sucederá. Estas amenazas que el enemigo de tu alma susurra al oído, no se cumplirán, ni sucederán. Sin embargo, Él dice que en Isaías 7:9, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Es por fe en el Dios de la Biblia. No es por fe en ningún otro Dios, es en el verdadero Dios de la Biblia que nos podemos permanecer firmes. De otra manera vamos a estar a la deriva,
presa de temores, angustias. Básicamente lo que el Señor nos está diciendo, y ahora entendemos bien, no vayas y busques la ayuda del rey de Asiria. Este puede que te ayude de forma temporal, pero luego terminará volviéndose en contra tuya, obrando en contra de ti. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santos, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Isaías 8:12 y 13 y el 14 dice, el Señor será un santuario. Ahí está. Más bien, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. ¿Ok? Bueno, como resumen, hablamos de sumisión en la iglesia y vimos que estamos llamados a vivir una vida de mutuo respeto, de sumisión unos a otros para que podamos disfrutar bendición, la paz de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vimos también que hay una conexión directa entre un espíritu sumiso y la paz del alma, porque la sumisión promueve la paz interpersonal que promueve la comunión con Dios o la vida eterna. Luego vimos la sumisión en una vida de devoción a Cristo, y vimos que tenemos que ser gente de fe y apoyarnos únicamente en las enseñanzas del Señor en su palabra. Con fe, las enseñanzas de Dios en su palabra son un santuario para el alma, pero sin fe son piedra de tropiezo. Y entendamos que si nos apoyamos en el brazo de la carne, de nuestras propias ideas, este termina obrando en contra nuestra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, no queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.